Tengan todos un feliz día y muchas bendiciones para todos. Profesor Abel les saluda. En esta ocasión, para que desarrollemos juntos un repaso de matemática de noveno grado, el repaso número 4. No olvides darle like al video en YouTube y sin nada más que agregar, comencemos. ¿Cuál es el proceso para calcular el volumen de una lata de refresco? Bien, tenemos aquí una lata de refresco, ¿sí? Sin marca para evitar problemas ahí legales. Entonces, si sabemos que tenemos un radio, o sea, la mitad desde aquí hasta la mitad, de 4 centímetros y tiene una altura de 10 centímetros, ¿sí? ¿Cuál es el proceso para calcular el volumen? Ok, solucionémoslo. Lo primero que tenemos que hacer es recordar la fórmula del volumen para un cilindro, porque esto tiene una forma cilíndrica. Y la fórmula del volumen de un cilindro es volumen igual a pi por radio al cuadrado por altura. Esto es el área de la base. Pi por r cuadrado es el área de la base, la cual es un círculo. Entonces esto se multiplica por la altura. Entonces basta con que cambiemos los valores. Pi lo podemos dejar como pi. El radio, que es 4, lo elevamos al cuadrado, ¿sí? 4 al cuadrado por 10, que es la altura. Y como lo que me pide es el proceso, no la respuesta, no me pide el volumen, sino el proceso para calcular el volumen. Entonces este sería el proceso. Pi por 4 al cuadrado por 10. Este es el proceso. Si yo quiero sacar una respuesta, elevo 4 al cuadrado, 16, lo multiplico por 10, 160, 160 pi. 160 pi. Eso sería una respuesta, o saco también el valor de pi, que es 3.14 aproximadamente, y lo multiplico por 160, y ahí tengo un valor aproximado del volumen. Pero en este caso lo único que me pide es el proceso para calcular el volumen, que es este. Está comprobado que a los gatos les gusta mucho dormir dentro de cajas de cartón. Si la caja de Misifus tiene 40 centímetros de largo, 15 centímetros de ancho y 25 centímetros de alto, ¿cuál es la expresión que permite calcular el volumen de la caja? Bueno, primero coloquemos las medidas ahí de la caja. Mira, 40 de largo, 15 de ancho, este es el ancho, y la altura de la caja son 25 centímetros. Ahora sí solucionémoslo. Recordemos la fórmula del volumen de una caja o de un prisma, digamos. Es volumen igual a largo por ancho por alto. Se multiplican las tres dimensiones y ahí tenemos el volumen. ¿Quiénes son las tres dimensiones? 40, 15 y 25. Este es el proceso. Una vez más, lo que me pide es el proceso, no el resultado. El resultado del volumen es multiplicar todo esto, 40 por 15 por 25, y eso, escribirle centímetros elevados a la 3, o sea, al cubo, porque los volúmenes van expresados en unidades cúbicas. Y eso es todo, ¿sí? Pero como lo que me pide es la expresión, o sea, el proceso, no me pide el resultado en sí, esta sería la respuesta. La llanta del troncomóvil tiene forma cilíndrica, el cual mide 0.80 metros. El diámetro ¿sí? O sea, la distancia del círculo desde aquí hasta la otra punta, de una punta a la otra punta del círculo mide 0.8 o 80 metros, es lo mismo. Y dice que tiene 2.5 metros de largo, o sea, esto de acá. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la capacidad en metros cúbicos de cemento que puede contener la llanta? Recordemos que el troncomóvil, la llanta es de cemento. Bien, primero colocamos las medidas. Tenemos el diámetro de 0.8, la distancia desde aquí hasta aquí. Y tenemos el largo
que es 2.25 metros. Vamos a solucionarlo. La fórmula del volumen del cilindro, una vez más, vamos a recordarla, que es volumen igual a pi por radio al cuadrado por la altura. En este caso, como el cilindro está acostado, ¿sí? Recuerda que el cilindro generalmente lo vemos de manera vertical, así parado, como podríamos decirlo. Entonces, el largo será lo alto. O sea que los 2.5 es el alto. Cambiamos los valores. Pero antes de eso tenemos que tener algo bien en claro, que este es el radio. En la fórmula va el radio. Y lo que tenemos es el diámetro. El diámetro es la distancia de aquí hasta aquí. Pero el radio es la mitad. Es desde la mitad, o sea, desde una orilla hasta el centro. Entonces sería la mitad de 0.80 o de 0.8, que es lo mismo, que es 0.4 o 0.40. Es lo mismo, la mitad. Recuerda que lo que nos dan es diámetro y lo que necesito es radio. El radio es 0.4, la mitad del diámetro. Tienen eso presente. Si ocupa el 0.8, te vas a equivocar, porque es la mitad, que es el 0.4. Luego de haber definido eso, entonces tenemos que es volumen igual a pi por 0.4 elevado al cuadrado por 2.5, que en este caso sería la altura, aunque es el largo, porque lo estamos viendo de una manera horizontal o acostada, como tú quieras verlo. Bueno, ¿qué significa 0? Y en este caso sí me pregunta cuál es la capacidad, o sea, sí me pregunta un resultado, no me pregunta solo el proceso. Entonces, 0.4 al cuadrado significa 0.4 por 0.4. Un número elevado al cuadrado es el multiplicado por el mismo. Así que lo tenemos de esta manera y el 2.5 al final. Vamos a aplicar el 0.4 por 0.4, que es 0.16. Pi por 0.16, que es ya la multiplicación de 0.4 al cuadrado. 0.4 por 0.4, 0.16. Y eso multiplicado por 2.5. Ahora, al multiplicar 0.16 por 2.5, nos da 0.4. Y esto lo voy a multiplicar por pi. ¿Sí? En algunos casos, la respuesta podría quedar 0.4 pi. Si estás haciendo una prueba y las opciones no aparecen en función de pi, o sea, no aparecen respuestas con pi, quiere decir que han transformado el valor de pi a su número aproximado, que es 3.14. En otros casos 3.1416, pero generalmente se maneja como 3.14. Entonces escribimos el valor aproximado de pi, 3.14, lo multiplicamos por 0.4 y tendremos un valor aproximado de un valor exacto. Este valor es aproximado porque pi está aproximado, es cierto. 1.256 centímetros cúbicos. Si aproximamos este valor a un decimal, entonces tendríamos que el 5 aproxima al 2 al 3, entonces serían 1.3 centímetros cúbicos. Y esta es la respuesta. Pedro se encuentra en el punto A y debe hacer un recorrido hasta llegar al punto D, donde se reunirá con sus miembros de su familia. Pero primero debe pasar por su hermano en el punto B y luego por su hermana en el punto E. Si se sabe que E es el punto medio de BD es esta línea, desde aquí hasta aquí, y E es el punto medio, o sea, hasta la mitad, ¿cuántos kilómetros recorrió en total Pedro en el recorrido desde A hasta D? O sea, desde aquí se vino para acá, luego para acá y para acá. ¿Cuántos habrá recorrido? Bueno, vamos a solucionarlo. Quiere decir que el primero fue de A a B. Vamos a sumar esta distancia, más la distancia de BE, más la distancia de ED. ¿Sí? Hizo una distancia, dos distancias, tres distancias. Ahora,
la distancia AB ya sabemos que mide 30 kilómetros. La distancia BE no tiene medida en este momento, entonces la dejaríamos como BE. Y la distancia ED sí sabemos que mide 25 kilómetros. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la distancia BE? Sencillo. Como dice que E es el punto medio de BD, significa que esta distancia es la misma que esta distancia, porque E está a la mitad. Entonces esta distancia es 25 kilómetros también. Teniendo entonces 30 más 25 más 25. Sabemos que 25 más 25 son 50, más 30 serían 80 kilómetros lo que recorrió Pedro en llegar hasta D, pasando por B y por E. Brandon está construyendo una cometa con forma de octágono. En ella el punto E es punto medio entre AD. O sea que el punto E es punto medio entre AD. Y también entre BC. Entre BC es esta línea. La distancia entre E y D, o sea, entre E y D, es de 40 centímetros. También la distancia entre C y E es de 40 centímetros. Y por último, la distancia entre C y D, esta de acá, es de 30 centímetros. ¿Cuál es la distancia entre A y B? Esta es la que queremos saber. Bueno, primero vamos a colocar los valores. ¿Sí? La distancia ED es 40, CE es 40 y CD es de 30. Vamos a colocar X en BA, que es, o en AB, que es lo mismo, que es el que queremos conocer. Bueno, vamos a solucionarlo. Te recomiendo que marques esas líneas para que no las perdamos de vista. De esta manera, mira, las hemos marcado con un color diferente para que podamos saber que la distancia de acá hasta acá es de 40, la de acá es 40, la de acá es 30 y que queremos saber esta de acá. Esto me permite ver que aquí tengo dos triángulos, ¿sí? Si el punto medio, si este es punto medio, quiere decir que que EB mide lo mismo que esto, entonces 40. Que si esto mide 40, entonces también EA medirá 40 porque es punto medio. Entonces tenemos 40, 40 y por lógica ya sabemos que este tendrá que ser obligatoriamente igual que este. Por semejanza, por igualdad de triángulos, si dos de sus lados son iguales, el tercero obligatoriamente deberá ser igual, ¿sí? Tenemos 40 y 40, este deberá ser a ley 30. O también podemos decir que este ángulo es igual a este ángulo y cuando tenemos ángulos opuestos, o sea, ángulos iguales, sus lados opuestos también deberán ser iguales. En este caso 30. Entonces la solución es tan sencilla como decir que esto es igual a esto. Respuesta 30 centímetros. El noveno grado se someterá a una prueba diagnóstica de parte del Minedo. Si a la prueba asistieron 25 estudiantes y sus resultados se encuentran en la siguiente gráfica, acá tenemos la gráfica, estos son el número de estudiantes y esto serían los puntos que ganaron en la asignatura de matemática. O sea que aquí están los que ganaron 2 puntos, 4 puntos, 6 puntos y así consecutivamente. Si la directora ha decidido premiar a los estudiantes que obtengan más de 7 puntos, ¿cuántos estudiantes recibirán premio? Bueno, vamos a solucionarlo. Lo primero que tenemos que ver es a partir de dónde vamos a comenzar a contar. Dice que se premiarán los que tengan más de 7 puntos. A ver, si aquí está el 2, obviamente aquí está el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. O sea, en este punto están los chicos que sacaron 7 puntos. Pero se van a premiar no a los que sacaron 7, sino a los que sacaron más de 7. O sea que estos no cuentan.
cuentan a partir de los que sacaron, a ver, 9 puntos sería. Pues aquí está el 9. Entonces, vamos a decir que los que sacaron 9 puntos fueron 4 estudiantes. 4 estudiantes sacaron 9 puntos. Ahora, los que sacaron 10, 11 puntos. Vamos a ver cuántos sacaron 11 puntos. Veamos, 3 estudiantes. Entonces decimos que hay 3 estudiantes que sacaron 11 puntos. Ahora los que sacaron, vamos a ver, 12, 13. Los que sacaron 13 puntos fueron, aquí estamos, en 2 estudiantes. Los que sacaron 13 puntos fueron 2 estudiantes. Bueno, entonces vamos a sumar esos puntos. No, perdón, esos estudiantes. Los que sacaron 9, 11 y 13 puntos, según nuestro gráfico lineal. Y al sumar 4 más 3 son 7, más 2 son 9. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el número de estudiantes premiados o que obtuvieron notas mayores de 7 puntos fueron 9 estudiantes. Un estudio realizado sobre el consumo de gaseosa en 220 hogares de una colonia de Soyapango mostró los siguientes resultados. Tenemos aquí el número de hogares y aquí los mililitros. Quiere decir que, por ejemplo, aquí en esta barra de este histograma, el número de hogares que consume entre 200 y 210 mililitros son 40 hogares. El número de hogares que consume entre 210 y 220 son 50 hogares. Si yo preguntara el número de hogares que consume entre 200 y 220, fueran 40 más 50. Entonces la pregunta es, de acuerdo con el histograma anterior, ¿cuántos hogares consumen entre 230 y 250 mililitros? Entre 230 y 250. Entonces vamos a ver que tenemos dos secciones. Tenemos la sección de 230 a 240, que es esta sección de acá, y ahí tenemos 30 hogares. Y también tenemos la sección, como dice, entre 230 y 250, la sección de 240 a 250, y ahí tenemos 40 hogares. Si sumamos eso nos da 70 hogares en total. Y esa es la respuesta. Se encuestó a 30 estudiantes del noveno grado sobre la cantidad de minutos que le dedican al estudio en casa por día y se obtuvo el siguiente resultado. El número de estudiantes que estudian entre 5 y 30 minutos fueron 10. Los que estudian entre 30 y 55 minutos fueron 7. Los que estudian entre 55 y 80 minutos fueron 6. Los que estudian entre 80 y 105 minutos fueron 4. Los que estudian entre 105 y 130 minutos fueron 3 estudiantes. En total son 30 estudiantes. ¿Cuál es el promedio en minutos que los estudiantes de noveno grado le dedican al estudio? Bien, para esto vamos a solucionarlo. Y a esta tabla vamos a tener que agregarle dos secciones más. La sección del punto medio y la sección del punto medio por frecuencia. ¿Sí? ¿Qué es el punto medio? Es sumar el límite inferior más el límite superior y el resultado dividirlo entre 2. Así, si yo sumo 5 más 30 me da 35. Dividido entre 2 me da 17.5. Si yo sumo 30 más 55 me da 85. Al dividirlo entre 2, 42.5. Si yo sumo 55 más 80 me da 135. Al dividirlo entre 2, 67.5. Si yo sumo 80 con 105 me da 185. Al dividirlo entre 2 me da 92.5. Al sumar 105 más 130 da 235.
dividido entre 2, 117.5. Y estos son todos los puntos medios necesarios para sacar el promedio o la media para esta serie de datos. Se llaman datos agrupados. Ahora, para sacar esta otra columna, multiplicamos el punto medio, que son estos, por las frecuencias, que serían el número de estudiantes. O sea, 17.5 por 10, que da 175. 42.5 por 7, que da 297.5. 67.5 por 6, da 405. Y 4 por 92.5 da 370. Y 3 por 17.5, 352.5. Sumamos todos estos y nos da 1600. Entonces, vamos a tener que escribir la fórmula de la media para datos agrupados. Y esa es media igual a la sumatoria de los puntos medios por frecuencia sobre n. O sea, este número, que es la sumatoria de todos estos, 1600 entre n, que es el total de estudiantes, o sea 30, de esta manera. Dividimos este entre este y ya estuvo. 53.3333333. Si lo quiero aproximar un poco, me quedaría 53.3 minutos en promedio estudian los estudiantes al día.